Y Chao. gracias, espero que todos estén bien. Bueno, vamos a continuar con el tema de las consecuencias jurídicas del delito. Sabemos que existe una pena, una medida de seguridad y la responsabilidad civil. Las penas, pues ya dijimos, las penas principales, penas accesorias. Entre las penas principales tenemos la pena de muerte, la pena de prisión, arresto y multa. Pues en el ámbito de la pena privativa de libertad, pues nos vamos a concentrar porque la pena de muerte ya no hay casi ni discusión. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya salió una de que se pueda aplicar la pena de muerte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en los casos de Fermín Ramírez y Rascacó, definió que Guatemala ya no puede imponer penas de muerte. Y esto tomó eco en la misma Corte de Constitucionalidad guatemalteca hace como 3, 4 años. En una resolución volvió otra vez a establecer lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fundamento esencial, y con base en eso pues ya no hay más penas de muerte. La última fue en el año 2001, creo yo, donde se aplicó la Tomás Hernández en una inyección letal. En cuanto a la pena de prisión, pues tenemos que establecer el artículo 62 al 68, donde nos establece la aplicación de la libertad, cómo se puede fijar la pena. Y el artículo 62, pues nos habla del autor del delito consumado, de la pena que se le va a imponer al autor del delito consumado, pues esa es la pena establecida en los tipos penales. Pero hay una variante en el autor de tentativa, aquel sujeto que tenía la plena intención de cometer un delito, pero no lo consumó, ajeno a su voluntad. Ahí dice el artículo 63 que se le va a reducir una tercera parte de la pena. Al igual que el cómplice del delito, el que es cómplice, el que ayudó al delito, se le va a reducir una tercera parte. Y una posibilidad en el 64 donde habla del cómplice de tentativa, aquel que ayudó al que tenía la intención de cometer delito, pero no lo pudo terminar. A él se le va a reducir 2/3 partes de la pena. Y el artículo 65 pues nos establece al juez cómo fija la pena. Aunque nuestro código no ayuda en nada al juzgador. De veras, el juzgador está en una situación bien complicada porque ¿qué hacer? Por ejemplo, el primer tipo penal, que es el homicidio, está hablando de 15 a 40 años. Son 25 años. ¿Qué hace uno? Aplicar 15, aplicar 40, o aplicar 31, o aplicar... ¿Qué aplicamos? Porque el artículo 65 es no a la ayuda al juez. Y pues aquí el 65 habla que el juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y mínimo señalado en la ley. De ahí no puede pasar ni para aplicar menos del mínimo, ni aplicar más del máximo. Y dice, tendrá en cuenta la mayor peligrosidad del culpable. Es un tema bien complicado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos por eso sancionó el Estado de Guatemala, porque la peligrosidad no se puede medir. ¿Quién puede garantizar o asegurar que aquel dentro de unos cuantos años puede cometer un delito? Es complicado. Teniendo también los antecedentes personales de este y la víctima. No está hablando de antecedentes penales ni policíacos. ¿Qué es lo que hacen los jueces de sentencia? Agarran solo antecedentes penales y policíacos, pero no miden la etiología del delincuente ni la víctima, que esto es lo que requiere el artículo 65, pero no se da. Solo requieren antecedentes penales y policíacos, que es peligroso porque los penales no se deben tomar en cuenta porque el sujeto ya cumplió con la pena. Y policíacos tampoco, porque no hay sentencia que le haya destruido su presunción. Pero es lo único que tienen los jueces, antecedentes penales y policíacos. El móvil del delito. ¿Cuál fue el motivo que tuvo para cometer el delito? La extensión e intensidad del daño causado. Esto pues sí, hay forma de ver qué daño hizo. Es una forma para determinar la pena máxima, mínima, la media o lo que os determine.
Y por último, las circunstancias atenuantes y agravantes. En todos los hechos que usted conozca como juez, todos los hechos, siempre van a haber circunstancias que reducen la pena o circunstancias que agravan la pena. Por eso se hablan circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Esas circunstancias las encontramos en el artículo 26 de nuestro Código Penal, el 26 y 27. Si miramos el 26, dice circunstancias que modifican la responsabilidad penal, y la primera, circunstancias atenuantes que bajan la pena. Ojo, que no pase, que no sea menos del límite mínimo, ¿verdad?, que fija el tipo penal. Entonces, aquí se puede dar, el hecho se puede, a través de un estado emotivo, una preterintencionalidad, existe una confesión espontánea, existió una dificultad de prever. Ahí, con base en los hechos, el juez puede ponerle circunstancias atenuantes que le van a reducir la pena. O, según el 27, puede ser que el juez establezca que en los hechos hubo circunstancias agravantes, hubo premeditación, hubo alevosía, hubo superioridad, hubo ensañamiento, hubo menosprecio al ofendido o menosprecio del lugar. Esas son circunstancias que le van a agravar la pena al sujeto, y esas se tienen que ver en el momento que usted como juez fije la pena de conformidad con el artículo 65 del Código Penal. Entonces, en cuanto a la fijación de la pena. Ya fijada la pena, usted como juez tiene posibilidad de establecer alternativas a la pena privativa de libertad. Alternativas. Usted como juez, cuando impone una pena de 5 años para abajo, usted como juez tiene la facultad de modificar la pena privativa de libertad por una multa. La naturaleza de las alternativas a la pena privativa de libertad es evitar que la persona, por penas cortas, ingresen a prisión. Ese es el fundamento. La idea es que las personas con penas cortas no ingresen a prisión, porque si ingresan a prisión, les puede hacer más daño a ellos y a la sociedad que estar dentro de la sociedad. Porque por penas cortas es más fácil su contaminación dentro de la prisión que su sanación. Entonces, la idea de las penas cortas es que no se ejecuten las penas cortas, y por eso se dan las alternativas a la pena privativa de libertad. Y nosotros tenemos en el artículo 50 la conmuta, que ya la vimos la vez pasada. Es la posibilidad que usted como juez, cuando imponga una pena de 5 años o menos, pueda cambiarle la pena de prisión impuesta por una pena de multa. O también se da la posibilidad de una suspensión condicional de la pena. La suspensión condicional de la pena es cuando usted una pena de 3 años para abajo y usted tiene la facultad de suspenderle esa pena. No cambiársela, suspendérsela con unas condiciones. Aparece el artículo 72 del Código Penal. Suspensión condicional de esa pena. Se la va a suspender con condiciones. Esa es la suspensión condicional de conformidad con el artículo 72. O existe también la posibilidad que usted como juez, cuando impone una pena de 1 año de prisión, solo 1 año, usted le perdona esa pena de privativa de libertad. Siempre y cuando no pase de 1 año. Pero eso es facultad suya como juez. Entonces, esas son las alternativas a la pena privativa de libertad, como les dije, establecidas como conmuta en el artículo 50, suspensión condicional en el artículo 72 y perdón judicial en el artículo... ¿Qué artículo es la perdón judicial? Artículo 83. Se da el perdón judicial.
Pero aparte de estas tres, también se da la libertad condicional que se da en el artículo 80. ¿Qué es la libertad condicional? La libertad condicional es cuando una persona haya cumplido la mitad de su pena de prisión, se le puede dar su libertad condicional. Cuando haya cumplido la mitad de su pena, siempre y cuando la pena no pase de 12 años. Si alguien es condenado a 10 años, puede salir a los 5 años. Esa es la libertad condicional. Ahora, ¿qué pasa cuando la pena pasa de 12 años? Pasa de 12 años. Ahí no hay libertad condicional al 50%, sino que se le reduce una tercera parte. Se le reduce una tercera parte con la libertad condicional. Y esto se puede complementar con el artículo 44 de su Código Penal, que habla de la buena conducta. Y con buena conducta y libertad condicional, la persona puede salir de prisión antes de tiempo. Aparte, la redención de penas, que aparece una ley de redención de penas con el objeto de redimirle la pena prisión a las personas hasta un 50%. Fue una discusión dura porque hubo una reforma a la ley de redención de penas donde se le quitó ese derecho a las personas por delitos gravísimos. Entonces, la redención de penas procede hasta un 50% de redimición de la misma. Eso lo da la ley de redención de penas y la CC lo vino a legalizar o dar la igualdad para todas las personas con independencia del delito. Y por último tenemos en el artículo 84 las medidas de seguridad. Recordándoles que las medidas de seguridad son para las personas que hayan cometido un hecho ilícito pero que no son capaces de ser responsables. A ellos se les da un tratamiento de internamiento o no internamiento. Pero hay que tener claro que son para las personas, un enfermo mental que cometió un delito no se le puede imponer una pena, se le impone una medida de seguridad. Y ustedes en su derecho procesal penal van a ver un procedimiento específico que se llama procedimiento para imponer medidas de seguridad. Recuérdense que son las personas que cometieron un delito pero no son capaces de ser responsables, o los que están en efecto de droga o alcoholismo, en estado de inconsciencia. A ellos no se les puede imponer una pena, se les impone una medida de seguridad. Y ahí el artículo 84 para adelante está relacionado a esas medidas de seguridad que tienen un plazo indeterminado, como lo dice el propio artículo del Código Penal. También tenemos el asunto de la reparación de la víctima del delito. Está el 112 al 122. La reparación de la víctima, eso es un tema muy importante porque lo que se quiere es pensar en la víctima, no solo pensar en el delincuente, que es lo que siempre se ha pensado, en el delincuente, el pobrecito, pero no, ya a partir del Simposio Internacional del año 73 se empezó a hablar sobre el derecho a la víctima, y uno de los principales es la reparación del daño. Porque la víctima no queda satisfecha con el hecho que metan preso al ladrón. ¿Qué quiere la víctima? Que le recuperen su celular, que le den su carro, que le den su televisor. A veces no gana nada la víctima con que el preso se vaya a prisión. Que quiere su reparación. Y en la reparación se habla de 3 clases de reparación, que es los daños son daño emergente, que es el daño que surge del delito, el lucro cesante lo dejaba de percibir, y el daño moral es el prestigio que le causaron, su daño a su prestigio. El ejemplo que siempre ponemos es lo de un taxista. A un taxista lo accidentan, pues el daño emergente es el que emerge, es el daño al motor, al silbín, al vidrio y a su brazo. En cambio, el lucro cesante es lo que va a dejar de percibir el taxista como consecuencia del accidente. Hay que pagarle los días que no va a trabajar como producto de ese accidente.
Ese es el lucro cesante, lo dejado de percibir. Y el daño moral es su prestigio. Y a raíz de esto puede ser que la colonia hable que él es el culpable, que él es el que provoca accidentes, es su prestigio. Probablemente el daño moral se da en los casos del contra el honor, calumnia, injuria, difamación, o un médico o un abogado, porque su prestigio profesional se vino a pique. Entonces ahí se da el daño moral que también hay que pagarlo. Hay que pagar el daño emergente, el daño que surgió del delito, el lucro cesante, lo que deja de percibir la víctima a consecuencia del delito. Esto es muy, muy importante. Entonces, y el Código Penal nos da la forma de reparar el daño, que puede ser el pago, que puede ser la reparación de la cosa o la devolución de la cosa. Son formas de reparación del daño. No sé si querían alguien hablar, perdone. Doña Karen. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Licenciado, yo tenía una duda. ¿Con la libertad condicional la persona podría volver a la cárcel? Total. Es que aquí donde yo vivo... Si no cumple las condiciones impuestas, regrese. Sí, porque aquí donde yo vivo hay una vecina que le dieron una pena de 9 años. Y la encarcelaron y todo eso. Y ella se portó bien, entonces ella salió bajo buena conducta. Le dieron el abogado que ella tenía, le dieron la papelería, a él se la dieron, pero ella perdió contacto con ese abogado. Hasta el momento ella dice que no ha incurrido en ningún delito, pero la están volviendo a buscar para volverla a encarcelar. Pero como ella no tiene los documentos, le va a tocar que regresar. Depende de las condiciones que le haya impuesto, pero puede regresar, claro que sí. Ya. Gracias, licenciado. Don Milton. Buenas noches, licenciado. Disculpe, en esa reducción de penas que usted dice si a la persona a la que van a encarcelar le dan 5 años, ¿el abogado defensor es el que puede pedir la reducción de pena o es el juez o es criterio del juez? Disculpe. No, el abogado la pide y el juez tiene el criterio de darlo o no, ¿va? Por eso dije usted como juez. Ok, gracias, Lee. Muy bien. Por último, tenemos un tema que habla sobre la extinción de la responsabilidad penal. Es del 101 al 111 de su Código Penal. Las formas de extinguir el delito. Son cosas lógicas. O sea, que aquí su misma ley le da las salidas lógicas. Dice cómo se extingue la responsabilidad penal. Muerte del procesado, cumplimiento de su pena, por amnistía que viniendo del Congreso, por el perdón del ofendido en el caso de los delitos contra el honor. Y uno importante, que es el que me quiero entretener, la prescripción del delito. La prescripción del delito quiere decir que durante un determinado plazo de tiempo el Estado tiene la obligación de perseguir el delito, de accionar. Pero pasado ese plazo, ya el Estado ya no tiene derecho de accionar. Pierde el derecho de perseguir penalmente un delito. Eso se le llama prescripción del delito. Pierde el derecho de perseguir penalmente el delito. Y el 107 nos señala los plazos. El 107 dice, se prescribe el delito a los 25 años cuando se trate de delitos que contiene la pena de muerte, o 20 años por los demás delitos. Después tenemos 5 años en los delitos con multa y 6 meses cuando se trata de faltas. O sea, la prescripción del delito, y aunque ustedes no lo crean, eso se da mucho. Cuando ha pasado el tiempo y el Estado no ha accionado, el sindicato plantea ante un juzgado prescripción del delito y se la dan. Es una forma de extinguir la responsabilidad penal.
Hay excepciones como el genocidio o la tortura, que por convenciones internacionales son imprescriptibles. Don Alan. Buenas noches, licenciado. En ese caso de la prescripción, tiene que pasar 20 años sin que sea perseguido por el Estado. Así es. Ahora tengo otra consulta. En el caso en el anterior, en el tercero, que es por el perdón, por ejemplo, si yo mato a alguien y le pido disculpa al familiar o algo así, y ellos aceptan mi disculpa, ¿cómo quedaría en ese caso? ¿Cómo así? Perdone, ¿perdón de qué? Mire, pues en el tercero dice por perdón del no, ofendido en los no, casos. no. Esa es la duda que yo tengo, ¿cómo se...? Perdón del ofendido, pero en los delitos que se acepte el perdón, como yo les dije, especialmente en los delitos contra el honor, como calumnia, injuria y difamación. Solo en eso. Gracias, licenciado. En otros delitos, olvídese. Solo en los delitos contra el honor. Nada más. Doña Delfina. Licenciado, el delito que cometió Serrano Elías, ¿ese prescribe también? Todos prescriben excepto el genocidio y tortura. El tema de Serrano Elías es que él ha estado pidiendo la prescripción, pero creo que el MP siempre ha accionado. Lo que pasa es que han habido impedimentos internacionales. O sea, la prescripción se da si el MP no ha accionado, y eso lo dice el mismo Código Penal cuando habla de la interrupción de la prescripción, porque la prescripción también se interrumpe. Está el 111, dice, la prescripción de la pena se interrumpe quedando sin efecto el tiempo transcurrido por la comunidad. No. Prescripción, interrupción, 109. La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie el proceso contra el imputado, corriendo de nuevo el tiempo de prescripción desde que se paralice su persecución por cualquier circunstancia. También se interrumpe respecto a quien cometiera otro delito. O sea, la prescripción se interrumpe cuando el MP acciona, y en el caso de Serrano Elías, yo sé que se ha accionado de una u otra manera. Muy bien. Y por último, jovenazos, tenemos la ley del régimen penitenciario. La ley del régimen penitenciario, sí me gustaría que ustedes tuvieran muy finamente buscar la ley del régimen penitenciario. Es chiquitita y solo me leen 4 cositas, nada más, 4 cositas. La primera, el objeto de la ley del régimen penitenciario, que esto no es para descubrir el agua azucarada, es para velar por el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Segundo es los derechos que tienen los privados de libertad. Tercero, las obligaciones que tienen los privados de libertad. Y cuarto, que me lean lo que es el sistema progresivo que aparece en la ley. El sistema progresivo es una forma que tiene la ley nuestra para ver desde el ingreso hasta cómo progresivamente sale la persona en libertad. Eso es sistema progresivo, que hay 4 etapas que lo dice la ley. Eso suplico que me lo lean. Y hasta ahí vendría el examen final. Lo que hemos visto hoy de los artículos mencionados, más el tema del iter crímenes que vimos la vez pasada, es lo que viene en el final, compañeros. Lo que vimos al inicio de la parte final, más este articulado que especialmente es del artículo 41 al 122 y los artículos 26 y 27 y todo lo que hemos visto en cuanto a los intercrímenes, concurso de delitos, autoría y participación. Doña Enoe, perdone. Doña Enoe. Doña Enoe, ¿nos escucha? Bueno, entonces vuelvo a repetir.
Lo que entra en el examen final es lo que vimos ahorita del articulado 41 al 122, 26, 27, 38, 36, 27, lo que vimos de autoría y participación, el iter crímenes. Y hasta ahí entra el examen, hasta lo que vimos hoy. Y el día jueves lo que vamos a ver es aquel libro famoso de la I no me jodió, que me gustaría que los que no lo han leído que lo lean, y si no, pues no hay problema. Aquí vamos a trabajar sobre el tema, porque la idea fundamental de este libro es hacer ese recorrido a la larga de la teoría jurídica del delito que hemos visto hasta la autoría y participación. Si tienen comentarios, compañeros, o alguna cosa por ahí. Sí, don Emerson. No sé si puede repetirlo el sistema penitenciario, perdón, el licenciado, el objeto dijo, fue lo que anoté y no noté las otras tres cosas. Ese lo hace el primer artículo. Los derechos del detenido, obligaciones del detenido y el régimen y el sistema progresivo. Por favor. 4 cositas que necesito que me lean nada más. El objeto de la ley. El objeto de la ley, derechos del detenido, obligaciones del detenido y las 4 etapas del sistema progresivo que aparecen en la ley. Por favor. Doña Dora. Buenas noches, Lick. Disculpen, yo tengo una duda con respecto a los privados de libertad. Yo me he dado cuenta, he trabajado con algunos abogados y he visto que muchas veces cuando a ellos se les da libertad, ellos salen por la noche. ¿Eso a qué se debe, Lick? Mire, la verdad que es un absurdo. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. La justificación es el conteo. Dicen que tienen que contar todos nuevamente, pero en Estados Unidos no se da eso. A usted le dan libertad a las 11 de la mañana y uno tiene que salir. Gracias, Lick. Ok. Doña Enoe quiere hablar, perdone. Ay, sí, licenciado, perdone, pero fíjese que se me trabó el micrófono en la computadora, por eso no le podía contestar. Okay. Sí, era lo que ya le dijo el compañero de lo que tenemos que leer de la ley. Okay. Gracias, muy fino. Okay. Y lo de ahí no me jodió para el jueves, compañeros, ahí con eso nos miraremos ya en la vida profesional. Se cuidan ustedes un montón. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.